comportamiento como esa técnica para ver las manifestaciones de los procesos cognitivos. Es decir, que al no tener la posibilidad de ver directamente eh, cómo los ratones responden, lo que vamos a hacer es utilizar estas manifestaciones conductuales para inferir estos procesos cognitivos. Y acá lo que vemos son las diferentes fases de la memoria. Por un lado, lo que tenemos es la adquisición, en la cual esa nueva información es introducida en nuestros sistemas a través de los sistemas, donde llega al cerebro y genera modificaciones que pueden ser cambios moleculares o eléctricos. Generalmente esto se relaciona con una memoria a corto plazo, pero si esa información persiste, desarrolla vías de señalización y termina generando nuevas síntesis de proteínas y cambios estructurales que permiten que esa memoria se conserve a largo plazo. Ese paso entre una memoria frágil e inestable a una duradera y estable es lo que nosotros conocemos como proceso de consolidación. A su vez, la información necesita ser recuperada. Esto se da a partir del proceso de evocación, en el cual el sujeto es expuesto al mismo contexto de aprendizaje o mediante claves que asocian esa memoria y de esa forma se permite que esa información sea recuperada. Ahora acá en esta diapositiva les mostramos una forma en la cual nosotros podemos hacer un experimento en base a estas diferentes fases de la memoria. Lo que tenemos acá, a ver, vamos a utilizar el puntero. Acá es la adquisición en la cual nosotros hacemos una sesión de entrenamiento para nuestros ratones y finalmente lo que vamos a hacer es testearlo en otra sesión, que es la sesión de evocación. Nosotros lo que podemos hacer es, en alguno de los puntos, hacer algún tratamiento que permita alterar esta formación. Por lo tanto, nosotros acá lo representamos con una flecha verde que nos indica un posible tratamiento en el cual vamos a estar afectando lo que es la consolidación de la memoria. Nosotros en este trabajo lo que vamos a hacer es afectar esa consolidación a partir de lo que es el ejercicio. Vamos a verlo más adelante. Acá está el modelo de ratón que nosotros utilizamos. Se llama 3X-TGAD. Es portador de los transgenes humanos, PS1, APP y Tau. Desarrolla de manera progresiva las patologías beta amiloide y Tau, que son características de la enfermedad de Alzheimer, en regiones importantes como son la corteza, el hipocampo y la amígdala. Hay que tener en cuenta que este ratón además presenta un deterioro en la memoria de habituación temprana, aproximadamente entre los 2,5 a los 6 meses de edad. La memoria de habituación es una memoria simple que se caracteriza por una disminución de la respuesta debido a los estímulos no recompensados. El ratón aprende a ignorar estímulos repetidos, irrelevantes e inofensivos, y además hay que tener en cuenta que está asociado a un aprendizaje no asociativo. Es decir, que el ratón eh, no aprende esta conducta asociándolo ya sea a un castigo o algún beneficio asociado. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es el componente de voluntad del ratón al hacer ejercicio físico. Acá a la izquierda lo que tenemos es una rueda en la cual el ratón podría subirse de forma voluntaria y hacer ejercicio, y a la derecha lo que tenemos es otro tratamiento en el cual se llama ejercicio sobre cinta. Y acá el ratón se encuentra obligado o forzado a realizar ejercicio. De esta forma, nosotros vamos a estar trabajando sobre el ejercicio que nosotros mostramos acá a la izquierda, evidenciando o buscando lo que es ejercicio voluntario. Acá en esta siguiente diapositiva lo que tenemos es un trabajo hecho por Denilson en 2021, en el cual
vemos el número, el porcentaje de artículos originales que se hicieron en los diferentes años. En gris vemos todos los que no indicaron el sexo, en azul aquellos que trabajaron con ratones machos, en rosa aquellos que trabajaron con ratones hembras, y en verde aquellos que trabajaron con tanto machos como hembras. Vemos que en un comienzo no se indicaban en muchos de los estudios cuáles eran el sexo. Incluso en el 2020, que es el último año en el cual se evalúa en este cuadro, vemos que solamente un cuarto de los estudios los diferencian entre machos y hembras. Y eso nos lleva a los ejes de nuestro trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a evaluar a los ratones, vamos a ver si hacen ejercicio o no. De esa forma vamos a determinar después si tienen o no memoria. Recuerden que siempre la memoria nosotros la vamos a estar evaluando a partir del comportamiento, la vamos a inferir de esa forma. Y vamos a estar también viendo si hay alguna diferencia entre los machos y las hembras. Acá lo que vamos a plantear son los objetivos y las hipótesis. Empecemos con el objetivo central, evaluar el efecto de la intervención con ejercicio voluntario en, en ratones eh, en rueda sobre la consolidación de una memoria de habituación. En un modelo de murino de enfermedad de Alzheimer, que es este que yo les decía, el 3XTGAD, e investigar la posible existencia de dimorfismo sexual en dicho proceso. Ahora, como objetivos específicos, nos vamos a plantear si el desempeño de los ratones machos y hembras en 3XTGAD en la teoría del Holborn, luego de ser entrenados en la rueda. Y por otro lado, evaluar el desempeño de ratones machos y hembras 3XTGAD en la tarea del Holborn, pero ahora luego de tener acceso a la rueda inmediatamente post-entrenamiento. Más adelante vamos a ver bien los protocolos y los vamos a entender de una forma clara. La hipótesis es que la intervención de ejercicio voluntario en la rueda ejerce un efecto protector sobre el deterioro observado en los procesos de consolidación de la memoria de este modelo. Y dicho comportamiento creemos que es dependiente del sexo biológico del individuo en estudio. Ahora, materiales y métodos. Acá lo que tenemos son los sujetos de experimentación. En marrón nosotros graficamos lo que es la cepa transgénica, el 3XTGAD, y en negro graficamos lo que es el wild type. De todas formas, estos ratones a simple vista son iguales. Nosotros los diferenciamos acá para que se entienda en nuestro ensayo. Utilizamos en total 109 ratones, de los cuales 26 fueron transgénicos machos, 19 transgénicos hembras, 33 wild type machos y 31 wild type hembras. La edad promedio de estos ratones era de 5,03 meses, más o menos 0,81. Y los animales fueron genotipados en el laboratorio mediante la técnica de PCR y posterior electroforesis, donde se confirmó la presencia o ausencia, en el caso de los wild type, los genes APP, Tau y posteriormente PSU. Acá está nuestro esquema de trabajo. A la derecha lo que tenemos son las cajas comportamentales que utilizamos realmente, en la cual adentro hay una rueda, en este caso verde. A la izquierda tenemos el esquema en el cual la rueda tiene un sensor que cada vez que dé una vuelta, va a registrar esa vuelta y nosotros la vamos a poder observar en un software, en una computadora, en una netbook que tenemos al lado. Y acá lo que tenemos es el Holborn, que es un tablero de agujeros. Es una plataforma y es nuestra prueba conductual. El propósito principal de esta prueba es evaluar la naturaleza exploratoria de los animales en un entorno novedoso. El comportamiento se mide a partir de los hociqueos, que van a ser cuando el ratón meta la cabeza dentro de los agujeros y este láser lo registra. Y esto nos lleva a lo que es nuestra definición operativa de memoria, que va a ser la disminución en el número de hociqueos en ensayos sucesivos. Acá TR vendría a ser el primer ensayo, y nosotros lo que esperamos es que si el ratón
recuerda lo que hizo el día anterior, bueno, en el día siguiente, ya que no va a encontrar la misma novedad que el día anterior, la cantidad de dosiqueos sea menor. Y ahora lo que les voy a mostrar son los antecedentes del laboratorio con los que yo me encontré cuando llegué ahí, ¿no? Ya había un estudio hecho en lo que sería el Holborn. Acá lo que se evalúa es la cantidad de dosiqueos en diferencia, es decir, la diferencia que hay en el training menos en el testeo. En función, acá lo que tenemos son wild type machos, transgénicos machos, wild type hembras y transgénicos hembras. Nosotros lo que esperamos es que si hay esa diferencia que nosotros esperamos observar, la diferencia sea positiva. Bueno, por ejemplo, es lo que observamos acá. Sin embargo, cuando vamos a los transgénicos machos, en promedio estamos cercanos a cero. Por lo tanto, hay un deterioro en esta capacidad que tienen estos ratones transgénicos en responder a esta conducta. Bueno, y eso nos lleva a los resultados de nuestro trabajo. Acá tenemos el protocolo del experimento 1. Nosotros lo que tenemos es entrenamiento en rueda, que lo vamos a llamar ejercicio, ejercicio día 1, día 2, día 3. Al día cuarto lo que hacemos es entrenarlo en el Holborn y el día quinto lo evaluamos en el Holborn. Y vemos estos resultados. Antes de seguir con ese protocolo que acabamos de ver recién, nos hicimos una pregunta. Y es que si los animales realmente estaban haciendo ejercicio. Para eso lo que hicimos fue evaluar la latencia de subida a la rueda. Nosotros lo que vemos acá es el tiempo en función de, bueno, de los días, día 1, día 2, día 3, y lo que vemos es el tiempo que tardó cada ratón, cada punto es un ratón, en subirse a la rueda para empezar a hacer ejercicio. Lo que vemos es que en el día 1 tardaron una X cantidad de tiempo, y en el día 2 vemos una gran acumulación de puntos acá, por lo tanto, interpretamos que esos ratones subieron mucho más rápido a la rueda, e incluso en el día 3 también. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo poblaciones de ratones que o tardaron mucho tiempo en subir o simplemente no subieron. Después, cuando vamos al caso del wild type, vemos que hay un comportamiento similar al que observamos en los transgénicos. Hubo un tiempo X en el cual subieron, ese tiempo parecería ser que mejoró en el día 2 y en el día 3, pero sin embargo hubo algunos que permanecieron en esta zona. Cuando vamos al caso de las hembras, es diferente. En este caso, tuvimos pocos ratones que hicieron ejercicio, o mejor dicho, que se subieron a la rueda, que es lo que estamos evaluando en este gráfico. Incluso en el día 2, esa cantidad incluso disminuyó, para que el día 3 directamente no subió ninguno. Ahora, cuando vamos a los wild type, vemos lo mismo. Es decir, en este caso hubo solo 2, 1 y 1. Y la mayoría estuvo acá, en tiempos mayores a 1200 segundos. Y esto nos llevó a la primera conclusión, que es evidenciar que hay dos poblaciones, aquellos que utilizan la rueda y aquellos que no. Esto nos abrió la posibilidad de evaluar el comportamiento de estos animales por separado. A esto los llamamos pobres corredores y a esto los llamamos corredores. Entonces, ahora sí, vamos a evaluar el desempeño de los ratones en el Holborn. Acá está el protocolo que les había mostrado en un comienzo. Y lo que observamos fue, acá tenemos cantidad de hociqueos en función del tiempo. Tenemos en rojo los wild type y en azul lo que son los transgénicos. A su vez tenemos el color más intenso, que corresponde a lo que sería el entrenamiento, y los mismos colores, pero más suaves, que corresponderían a lo que es el testeo. Y observamos esto que estuvimos viendo, es decir, en el día del entrenamiento hubo una X cantidad de hociqueos que disminuyó al
ser testeados al día siguiente. Era lo que nosotros esperábamos ver. Ahora, después hicimos una conversión de este gráfico al minuto 5 y lo que calculamos fue la diferencia entre lo que es el entrenamiento y el testeo. Y obtuvimos que no hay diferencias significativas entre ser wild type y ser transgénicos. Ahora, cuando fuimos a los ratones machos, pero en este caso, que no, que pobres corredores, bueno, lo que observamos es que hubo un comportamiento similar, es decir, en el entrenamiento hicieron una X cantidad de siqueos que disminuyó cuando hicimos el testeo. Nuevamente hicimos esa conversión y lo que observamos nuevamente es que no hay diferencias significativas. Ahora, cuando vamos al caso de las hembras, ya de entrada no tuvimos hembras corredoras. Por lo tanto, ya eso es una diferencia. Cuando vamos a la cantidad de siqueos que realizaron, vemos que acá hay una diferencia entre los wild type y los transgénicos, ya que en el día del entrenamiento no realizaron una cantidad de siqueos que podríamos decir eh, parecida. Ahora, lo que sí observamos es que en el día del testeo esa diferencia igual existe. Ahora, lo que hicimos fue, nuevamente, hacer la transformación llegamos a estos primeros resultados. En el caso de los machos, no encontramos diferencias entre ser wild type y ser transgénicos, y tampoco encontramos diferencia entre ser corredor y no corredor, o pobre corredor como nosotros lo definimos. En el caso de las hembras, sí encontramos diferencias entre los wild type y los transgénicos. Pero en este caso, no pudimos evidenciar si hay diferencia entre ser corredor o no corredor, porque no obtuvimos ningún ratón hembra corredor. Y esto nos lleva a la segunda conclusión. Estos resultados nos podrían estar indicando que la mera exposición a un entorno y tener acceso a una rueda con o sin ejercicio podría estar revirtiendo o retrasando el deterioro cognitivo. Sin embargo, las hembras no tendrían el mismo desempeño que los machos, tanto en el colbón como en la caja comportamental donde está la rueda. Esto nos estaría evidenciando que hay una diferencia entre los diferentes sexos. Después otra pregunta que nos hicimos es si hay alguna relación entre las vueltas y la conducta de los ratones. Entonces, calculamos vueltas acumuladas, diferencia o siqueo en el minuto 5. Y no observamos ninguna tendencia ni ninguna relación. Intuitivamente, por ahí nosotros lo que podríamos pensar es que más ejercicio implica una mejor memoria. Sin embargo, no fue lo que nosotros observamos en esta situación. Luego hicimos el segundo experimento, en el cual, nuevamente, lo que hicimos fue colocar a los ratones en la rueda día 1, día 2, día 3, y cuando los colocamos en el cuarto día en el holdboard, inmediatamente, cuando terminan los 15 minutos, lo pasamos a la rueda. Luego, al día siguiente, los testeamos. Sin embargo, en este caso tuvimos un inconveniente, que es que de los 16 ratones que nosotros utilizamos en esta primera etapa del segundo experimento, solamente 2 corrieron. Volvimos a hacer lo mismo al día siguiente, al día 2, y volvimos a obtener el mismo resultado. Incluso los ratones que habían corrido eran los mismos que habían corrido el día anterior. Seguimos con el experimento más adelante, pero acá nos dimos cuenta de que había que hacer algo porque nosotros lo que queríamos hacer era evaluar ejercicio en estos ratones y si no corren, estábamos en un inconveniente. Por lo tanto, tenemos acá lo que hicimos, un esquema de trabajo modificado. De hecho, esto fue una propuesta que nos sugirió uno de los jurados en uno de los congresos de la SAN en el 2023. Eh, lo que, lo que consiste es en colocar un film en la rueda de forma tal de restringir el espacio del ratón. Nosotros en un momento tuvimos debate sobre esto, si estábamos forzando al ratón
a un ejercicio que no era voluntario. Eh, pero observamos esto, observamos que cuando nosotros dejamos al ratón en ese pequeño espacio, el ratón tenía dos posibilidades: o moverse y empezar a utilizar la rueda, o quedarse quieto en el medio y no moverse. Nosotros lo que hicimos fue evaluarlo, y después llegamos a esto, que es el tercer experimento que incluye este nuevo protocolo. Nosotros lo que hicimos fue ahora estirarlo a 6 días, que lo dividimos en 2 semanas, y lo que hicimos fue, los 2 primeros días, dejar al ratón en el film. Luego lo que hicimos, los próximos 2 días, es dejar al ratón en la caja comportamental y que suba a la rueda o no, sea por propia voluntad del ratón. Y finalmente, evaluarlo en Holborn para luego pasarlo a la rueda y llevarlo al día siguiente a testear. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Bueno, en el caso de los machos, lo que vemos es que, bueno, los machos corredores, ¿no? Que la cantidad de hociqueos en el día del entrenamiento fue bastante alta y fue bastante diferente a lo que observamos en el día del testeo. De hecho, cuando vamos a hacer la conversión, vemos que no hay diferencias significativas. Y en el caso de los no corredores, lo mismo. Vemos que la cantidad de hociqueos en un comienzo fue alta y fue menor en el testeo. Cuando hicimos la conversión, vemos que no hay diferencias significativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que acá, en este caso, la cantidad de hociqueos en el testeo, en el caso de los ratones machos no corredores, tiene una tendencia a no ser similar a lo que es el wild type. Sin embargo, cuando hicimos el análisis nos dio no significativo. Hay que tener en cuenta la cantidad de ratones que utilizamos, en este caso fue 2. Ahora, en el caso de las hembras, tuvimos unos resultados muy interesantes. Primero que nada, lo que obtuvimos fueron hembras corredoras, que antes no habíamos obtenido ninguna. Y vemos, por otro lado, cuando evaluamos a las hembras no corredoras, también observamos que hay una cantidad de hociqueos que disminuye en el testeo. Y nuevamente no encontramos diferencias significativas. Lo mismo, la cantidad de ratones 3XTG AD que utilizamos en este caso fue baja. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, que son resultados preliminares que están determinados para los tiempos bueno, que lleva una maestría. Hay que tener en cuenta que el tiempo, la tasa de natalidad de los ratones, estos ratones transgénicos, es baja, y bueno, y que nosotros teníamos que esperar para poder realizar estos experimentos. En total, utilizamos 109 ratones, lo cual, bueno, es un montón. Lo que pasa que después termina, como dividimos tanto los grupos, terminan obteniéndose este N. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos? Es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre wild type y transgénicos en machos, y que no hay diferencias entre ser corredor y ser pobre corredor. Ahora, en este caso también encontramos lo mismo en el caso de las hembras. No hay diferencia entre wild type y transgénicos, y no encontramos diferencias entre ser corredor y ser pobre corredor en las hembras tampoco. Ahora, nos hicimos otras preguntas respecto a este trabajo. Nosotros acá lo que tenemos son los gráficos, bueno, de los diferentes ratones, y lo que tenemos en azul son las vueltas acumuladas en los 2 días de entrenamiento en los cuales nosotros permitimos que los ratones entren libremente a la rueda. En naranja lo que tenemos son las vueltas post-training. Y vemos que los ratones que hicieron ejercicios antes son los mismos que hicieron ejercicio después. De hecho, terminamos haciendo una correlación, y la correlación nos dio bastante alta.
Esto nos estaría indicando que, bueno, que la tarea del Holborn no estaría influenciando lo que es bueno, el correr del ratón. Sin embargo, hay un control que nos estaría faltando para poder confirmar estos datos que nosotros estamos exponiendo. Ahora, finalmente lo que hicimos fue evaluar en este tercer experimento lo mismo que habíamos hecho en el uno, ver si la cantidad de vueltas está relacionada con la diferencia de psiqueos. Y nuevamente, observamos que eh, la conducta que infiera la memoria no está directamente relacionada con las vueltas o con el ejercicio que realizan los ratones. Sin embargo, bueno, obviamente que lo ideal sería aumentar el n para que nosotros podamos obtener mejores resultados. Y acá lo que tenemos es el rendimiento de las estrategias utilizadas, es decir, sin film y con film. Y vemos que al utilizar el film, la cantidad de ratones, tanto wild type como transgénicos, aumentó bastante. No encontramos una utilidad útil, una utilidad en usar el film para mejorar el ejercicio en machos, los resultados son bastante parecidos, pero en hembras fue clave. Y por último, les comparto acá una comparación de las grises, perdón, rueda, pero que sí corrieron. Después, lo que pasó cuando nosotros mandamos a la rueda inmediatamente después de Holborn, pero no la utilizaron, o fueron considerados pobres corredores. Y por último, en verde, aquellos que después del Holborn fueron colocados en la rueda y que sí la utilizaron. Y bueno, esto nos lleva a la discusión y a las conclusiones finales. Bueno, lo que observamos es que hay un efecto protector realizando ejercicio y oportunidad en la estimulación sensorial por la complejidad que presenta este entorno. Encontramos que hay dimorfismo sexual en el comportamiento. Las hembras no tuvieron el mismo comportamiento en la caja, pero tampoco tuvieron el mismo comportamiento en el Holborn. Y encontramos que esta estrategia de confinamiento es una herramienta que nos permitió aumentar la cantidad de ratones hembras corredoras. Después encontramos esto como hallazgo metodológico clave, que es que aquellos ratones que corrieron en un comienzo, bueno, fueron los mismos que corrieron post-Holborn. Esto podría actuar como un marcador predictivo para optimizar futuros diseños experimentales. Como perspectivas a futuro, bueno, lo principal sería aumentar el n de cada grupo para validar de una forma más robusta estos resultados. Y después, otra de las cosas que nosotros podríamos hacer es una grabación de video centinela. La podríamos hacer tanto en la rueda como en el Holborn. En la rueda, a mí me parecería un poco más interesante porque nosotros lo que veíamos era que cuando colocamos a los ratones en la caja comportamental, había ratones que no utilizaban la rueda, pero sin embargo se movían, iban, revisaban todas las puntas, incluso se colocaban por encima de la rueda, por el costado. Había otros que simplemente se quedaban en un lugar estáticos y no se movían. Ambos no estarían utilizando la rueda, pero como podemos ver acá, el comportamiento no sería el mismo. Por lo tanto, sería una herramienta útil como perspectiva a futuro para poder analizar. Finalmente, otra de las cosas que podríamos hacer sería medir y comparar moléculas en plasma sanguíneo en puntos basales y después de varios días de exposición. Por ejemplo, la corticosterona estaría relacionada con el estrés y el factor neurotrófico derivado del cerebro estaría relacionado con el ejercicio y con la intensidad de ejercicio. Y bueno, acá termina mi tesis. Gracias. La actividad física no solo mueve los músculos, también la bioquímica, y al final es lo que termina impactando en el comportamiento. Le doy gracias a mi director Mariano Bocchia y a mis codirectoras María del Carmen Krausik y Candela Medina, que
me guiaron y me apoyaron en todo este recorrido. Bueno, gracias Darío, excelente. Bueno, rápidamente comenzamos con la discusión. Eh, ¿cómo Cristian, salgo de acá ahora? Eh, ahí Uy. abajo, no, déjala compartida si querés, Darío. Bueno, ok, Por las dudas, por si hay que ir a algún gráfico o algo. Cristian, ¿estás por bien. ahí cuando quieras? Puedes comenzar con preguntas. Sí, sí. No sé si quiere Verónica primero. Vamos a darle paso a la dama o empiezo yo. No tengo problema. No, arranca vos, arranca vos. Siempre, con Noé, como somos internos de la maestría, siempre quedamos Ah, por último. está bien, ¿Ok? perfecto. Bueno, nada, felicitaciones Darío. La verdad que se Gracias. ve que tuvo mucho trabajo. Un poco, como bien lo explicás, condicionado porque algunos subgrupos tenían un N relativamente bajo, lo cual obviamente condiciona cualquier análisis estadístico, pero bueno, experimentalmente parece, digamos, está muy bien logrado el experimento en sí mismo, ¿sí? Lo que te Gracias. quería consultar un poco es cómo tomaron ustedes también el umbral entre definir corredor y no corredor a los ratones, si eso ya está de alguna manera preestablecido o si hicieron alguna Nosotros lo que ajuste. hicimos fue hacer una distribución gaussiana y lo que calculamos es la media, y a eso lo que hicimos fue calcularle tres desvíos. Eso nos dio un valor de 40, y aquellos que tenían menos de 40 eran considerados pobres corredores y aquellos de más de 40 corredores. Perfecto, y eso está más o menos cómo se compara con la literatura. No sé si está definido de alguna manera, si hay trabajos similares en relación a la evaluación de, digamos, de la actividad física o del ejercicio de este tipo de animales. No es algo que haya buscado. La verdad que fue un planteamiento bueno, del grupo de trabajo, ¿no? Del grupo de trabajo con el que yo me manejé, y bueno, lo establecimos así. Está bien, y el umbral era el mismo en hembras y machos. El umbral era el mismo, sí, en hembras y machos. Está bien. No, porque me imagino que quizás si hubieran cambiado el umbral en hembras, no sé si es correcto, ¿no? Pero quizás ahí hubieras tenido un poco más de, porque te salieron que las hembras eran todas no corredoras. Claro, sí, sí. Sí, bueno, sí, decidimos establecerlo así, eh, porque claro, sí, o sea, la realidad es que no, ninguna de las hembras que nosotros veíamos era, era corredora. De hecho, es algo que yo, por ejemplo, les había comentado acá, que esto nos ocurrió principalmente con las hembras. Nosotros veíamos que las hembras se quedaban ahí a un costado y no se movían. A diferencia de por ahí los machos que sí recorrían el lugar, se suban o no. Tipo, algunos incluso lo que hacían era colocarse al costado de la rueda y mover la rueda de una forma incorrecta, digamos, para lo que nosotros esperaríamos que haga, pero estaban haciendo algo. En cambio, las hembras había muchas que no tenían movimiento directamente. Claro, y esto lo observaron tanto en white type como en transgénico. Y sí, Y sí, en y las bibliografía Weltai está también. reportado también este tipo de comportamiento diferencial entre... Eh, eh, mm, la verdad que no, me costó mucho encontrar bibliografía de este tipo de ratones en, en ejercicio. O sea, encontré trabajos de lo que sería ejercicio en otro modelo de ratón, pero no exactamente en este. Perfecto. Y otra duda que me quedaba, viste, cuando vos haces lo de Holborn, ¿sí? Que Sí, haces la primera prueba y después retesteás. En la primera prueba son 15 minutos y en la segunda 5. sí, ¿Sí? sí. eh, Porque después se incluso, ve que en el retesteo hay algunos que evaluaste 15 minutos, la, ¿no? por ejemplo acá, ¿no?
Sí, Nosotros lo que vemos es que llega hasta 15 minutos. Cuando nosotros inicialmente empezamos a hacer, digamos, los experimentos, lo evaluamos hasta 5 minutos. Entonces teníamos una camada de ratones que solo estaban evaluados hasta 5 minutos. Después lo que hicimos es evaluar hasta 15 minutos, porque por ahí en este trayecto podríamos haber notado alguna diferencia que sea, bueno, que tenga algún valor. Y bueno, hicimos el análisis con aquellos incluyendo a los que tienen 5 minutos, y después hicimos otro análisis en el cual solamente incluimos a los de 15 minutos. Y la verdad es que no encontramos diferencias. Es decir, que la diferencia entre acá y acá y acá y acá siempre era bastante similar. Lo mismo acá y acá, acá y acá y acá y acá. Las diferencias nos daban parecidas. Por lo tanto, decidimos hacer el corte en 5 minutos y utilizar todos los ratones que teníamos a disposición. perfecto. Sí, por eso no me había quedado claro, porque vos lo ponías en 5 minutos y se notaba que había Sí, algunos que en el retesteo fueron evaluados hasta 15 y no solamente hasta 5. Perfecto. sí, sí. Bueno, yo por mi parte estoy. Bueno, Cristian, gracias. Eh, ¿no? Bueno, Darío, Da- felicitaciones. Em, Muy bien. es un montón de trabajo, es una primera experiencia en investigación y más allá eh, de los experimentos en particular, creo que es un buen aprendizaje de qué es qué es hacer investigación, lo que lleva, el Sí, trabajo que es y que las cosas no siempre, a veces uno plantea cosas y las cosas terminan siendo distintas a lo que uno había planteado o se encuentra con más problemas de lo que uno había previsto originalmente. Entonces eso también es una buena enseñanza. totalmente, sí, sí. Em, Dicho eso, yo tengo primero te hago unos comentarios más formales de la tesis escrita que ahora en la defensa, algunas de esas las corregiste. Una es que los gráficos no tienen, eh, ¿cómo se llaman? Los gráficos en la tesis escrita no tenían la leyenda en el eje Y en ningún gráfico. Y es, ¿sí? Todos estos gráficos de Eh, los iqueos no están, no figuran, no se sabe qué estás midiendo. Eh, Raro, pero estoy casi seguro de que sí, pero bueno, no, a veces no. no están en ninguno. Ok, Entonces había que leer el pie de figura o leer los títulos para entender qué era lo que. Capaz que después lo corregiste. A mí la que me llegó, la que yo abrí para leer, no estaba. bien, Entonces eso, fíjate, pero si no, corregilo para lo que es como la versión final que tiene que quedar. bien. Después, yo tengo un comentario sobre los objetivos, en particular cómo está redactado el objetivo 2, porque así como lo tenés redactado, suena que dice, ¿ves? Dice, evaluar el desempeño de ratones machos y hembras en la tarea de Holborn luego de tener acceso a la rueda. Así como está escrito, suena que lo que vos vas a hacer es poner la rueda exclusivamente post-training, que podría haber sido una opción. Ponerlo Claro, una única vez post-training. Pero ustedes no hicieron eso. Pues lo que hiciste claro, fue entiendo. agregar una sesión a posteriori. Entonces no es agudo y crónico, sino que es agregarle algo más. Entonces rearmen eso porque no coincide lo que están testeando con cómo está escrito el Entiendo, objetivo. sí, sí, sí. Tendría que ser entrenados en la rueda y luego en la O tarea de sea, juego para además agregarle. sí, pre y post. Y Sí, entonces sí, te queda incluido que fue exactamente lo que hicieron. bien. Sí, sí. Pero si no, era como que cuando yo leí esto, esperaba una intervención que no fue lo que me encontré cuando fui a buscar los resultados. Bien, sí, sí. Eh, Eso. Bueno, después, cuando hablaste de los animales, vos dijiste que Sí, trabajaste, y eso es una deformación profesional mía, yo quiero saber qué cepas son. Y la cepa no es que sea transgénica o no transgénica, porque eso es la manipulación genética que le hiciste, sino es la cepa de base con la cual del animal con el cual estás trabajando.
sea, no sé si son C57, si son Valpsé, si son 129, si son de Taconic, de Jackson, de Charles River, de donde sea. En algún lado tendrían que aclararlo. Y la siguiente pregunta es si los wild types que vos usaste vienen de una cruza distinta a la de los transgénicos. ¿Son hermanos de tus animales transgénicos o son otro grupo de animales? Y te Eh, maté. Ay, perdón. sí, eh, sí, eh, sí. Eh, a ver, vamos Y a ver. podés no saber. Ordenemos. Sí, Primero, la cepa con la cual nosotros trabajamos, eh, mm, no la tengo presente en este momento, si no me equivoco era C57. C157, sí. Ok, no Y dice más. después, Bueno, claro, después, por otro lado, si los wild type son familiares de, sí, o sea, no sabría decirte. no sé. Te digo Yo te digo, que depende un poco cómo hagan las estrategias de cruzas y va más allá de. A veces, primero, cuando uno mira conducta, más allá de la sí, conducta que uno esté evaluando, eso está muchas veces afectado por el resto de la vida que llevan los animales en el ambiente en el cual están. Entonces no es lo mismo que vos tengas tus wild types todos juntitos en una jaula y todos tus transgénicos en otra jaula, porque puede ser que lo que vos después veas como resultado tenga que ver no solo con la rueda y el ejercicio, lo que vos quieras evaluar, sino con cosas que pasan por fuera el resto del día del animal y vos no lo estás mirando. Entonces uno, a veces, si uno puede, a veces lo que uno hace es, pero por eso te preguntaba quiénes eran estos wild type, quiénes son tus controles, es que en general muchas veces uno los hace convivir. Entonces en la misma jaula vos tenés animales transgénicos y animales wild type y de esa manera si algo le pasó a esa jaula, si hubo ruido, si se les afectó, si se olvidaron de ponerle comida, si está más cerca de la puerta, si le llega más aire o lo que sea que te pueda afectar la conducta, le llega a todas tus manipulaciones genéticas por igual. claro, Pero no sí. importa, digo, era solo para ver si. O sea, nosotros trabajamos con los ratones que había en el laboratorio de neurofarmacología de la farmacia y bioquímica. Eso sí. Los trajeron de ahí los controles. Y los controles, eh, eh, ¿cómo los trajeron de ahí? No, o sea, estaban ahí. Ahí es donde nosotros trabajamos. No, está bien, sí, entiendo, pero por Sí. eso la pregunta es como si vienen de cepas distintas, si las madres fueron diferentes, se criaron por separado o no. A eso apuntaba, porque puede que afecte a tus animales. Pero Ok, bueno, sí. pero más allá era porque eran cosas que al leer me generaban dudas del modelo, pero no te preocupes. Bien. Em, Después, yendo a la tarea en sí, ¿por qué Sí, a lo mejor, o sea, sí, ustedes le ponen la rueda, por cómo entendí por la descripción del experimento, ustedes le ponen la rueda por primera vez en el experimento uno, por primera vez el primer día que vos lo entrenás, ¿verdad? O sea, no sí. lo habituaron a la rueda al animal antes, porque Eh, mi duda era si parte de que no se suban o que tengas tantos animales que fallen en hacer la tarea tiene que ver con que no estaban, que le estás pidiendo mucho todo junto, le estás poniendo algo que no conoce en el medio de la jaula, son 20 minutos nada más que le das claro. para que realicen la tarea, entonces muchos de estos animales tienen neofobia, o sea, las cosas nuevas no necesariamente les resultan interesantes, y entonces no le diste tiempo a que se habitúen, o sí, o ya conocían la rueda de antes. Nosotros por eso lo hicimos en 3 días. Sí, A ver, eso explica el eh, resultado del primer día, pero claro, después no, porque tendría que haber mejorado con los siguientes, igual no pasó. claro, o sea, nosotros Pero lo que vemos es, digamos, la mejora en algunos de los ratones que empiezan a subirse la rueda a una velocidad mucho más rápida
de lo que hacían Sí, el día uno. Eso sí observamos, pero, pero no es que los dejamos todo el día en la rueda. Claro, eso podría haber sido otra posibilidad. qué Estamos sé todo el yo. día en la rueda, conozcan Que la la rueda rueda, viva ahí, se suben, no se claro, suben, calculás el tiempo de que después igual podés hacer el recording de cuánto se mueven genuinamente, independientemente de que sean 20 minutos, porque lo otro es que aparte el ejercicio agudo de forma intensiva es algo que hacemos los humanos, pero los animales no, no sé por qué tirarían mucho durante 20 minutos seguidos. Eh, Aparte, probablemente cambie con el ritmo circadiano del animal, no sé en qué momento vos lo pusiste. Todas esas son variables que claro. te podrían afectar la conducta y claro, más sensible, mejor que los bichos se muevan más en la rueda, En el caso dejándoselo. del ciclo, días, etapa de ciclos en